Pero vamos a preguntarle a una voz analista y que tiene bastante conocimiento respecto al tema. Saludamos, nos acompaña desde Quito vía Zoom el analista político Mauricio Alarcón Salvador, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta entrevista en Péndulo Radial. ¿Cómo está, Mauricio? Gracias por estar con nosotros en este primer lunes laboral del 2024. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Un gran abrazo a la distancia para ti, para nuestra audiencia de Péndulo Radial. Esperando que lo que le resta al 2024 sea mejor que lo que hemos visto en su primera semana. Así es, en una semana han pasado muchas cosas alrededor del mundo, en terremotos, accidentes en Japón, el fallecimiento de Franz Beckenbauer hoy y así otros asuntos. Pero en lo que concierne al Ecuador, creo que en una semana nos hemos aterrorizado demasiado con lo que se ha visto en cuestión de inseguridad. Parece que estamos a la buena de Dios, dicen por ahí. Primero quisiera conocer su punto de vista acerca del pronunciamiento reciente del presidente Daniel Noboa, que lo ha emitido o dado a conocer a través de redes sociales. ¿Qué opinión le merece? ¿Otro estado de excepción? Menciona lo que siempre hemos escuchado, que el gobierno va a tener o tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del país, pero en la práctica ese cuento no ha tenido ningún efecto. Creo que a ese mensaje que han compartido ustedes solo nos falta escuchar esa clásica frase de caiga quien caiga hasta las últimas consecuencias o esas cuestiones tan trilladas que no nos llevan a nada. ¿Cuántos estados de excepción tenemos que ver para que siga pasando lo que pasa? Ujú. No se trata acá de firmar decretos ejecutivos, se trata de hacer bien las cosas. Y creo que ahí es donde el gobierno y las instituciones del Estado en general están fallando. Mauricio, antes de darle paso a Verónica Landeta, que también tiene sus preguntas, quiero preguntarle, el presidente Daniel Noboa acaba de decir que firma el contrato, el estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo. Pregunto yo, ¿esto ya se puede hacer sin necesidad de un estado de excepción? ¿Es necesaria una consulta popular para que este tipo de medidas no requieran de un estado de excepción X? A ver, no nos olvidemos, mi querido Jorge, que ya no se necesita ni siquiera de una consulta popular o de un referendo para el tema. Se le presentó al país en la propuesta anterior este asunto y la Corte Constitucional dijo, no va por la vía del referendo, es necesario que vaya por la vía de la reforma parcial, es decir, con la discusión en la Asamblea Nacional. Ya la Asamblea lo discutió, ya la Asamblea lo aprobó. Simplemente tenemos que ratificarlo o rechazarlo en las urnas una vez que el Consejo Nacional Electoral nos convoque. Estamos hablando de un referendo ratificatorio de lo actuado por la Asamblea, para lo cual no se necesita una nueva consulta popular. No confundamos. Ya con ello quedaría formalmente habilitado con la Constitución que las Fuerzas Armadas puedan prestar apoyo complementario a la labor de la Policía Nacional en materia de seguridad interna. O sea, lo que se propone ya se puede hacer. No solo que ya se puede hacer a través de los estados de excepción, sino que se podría hacer sin ellos el momento en que quede en firme esa reforma parcial de la Constitución que ha sido ya aprobada en la Asamblea Nacional y que deberá ser ratificada por los ecuatorianos en las ¿Qué urnas. es lo que hace falta o haría falta sin tomar en cuenta una consulta popular para precisamente ratificarlo? A ver, Jorge, el punto de partida es ponernos la mano en el corazón y ver que las 11 preguntas planteadas por el gobierno nacional son vergonzosas. Yo he llegado a la conclusión de que si manejaron estos temas con ese nivel de secretismo y de hermetismo, no fue porque querían que el tema no se filtre o porque estaban esperando X y Z cosas, sino por vergüenza. Yo creo que a todo el mundo le avergonzaría presentar una tarea en el estado en que estos señores han presentado la eventual consulta ante la Corte Constitucional. Preguntas irrelevantes, preguntas sin anexos desarrollados, preguntas sin sentido, mezclando temas trascendentales para el país con asuntos irrelevantes y que incluso de acuerdo con las encuestas de los últimos días generan rechazo. Así es que la improvisación no puede también instalarse en un mecanismo de democracia directa como el que se está. Listo, Mauricio. Verónica también está con nosotros y ella tiene dos inquietudes al respecto y le damos paso a esta hora. Verito.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por colaborarnos aquí en Péndulo y por obviamente iniciar esta semana, la segunda semana del mes de enero del 2024. Bueno, mi pregunta va orientada en el tema de la consulta popular. Apenas conocimos todos las preguntas que obviamente pues se plantean en esta consulta popular, pues se generaron un sinnúmero de reacciones por parte de expertos y también por parte de la opinión pública. Y en ese sentido, hoy que tenemos esta situación coyuntural, que es el tema de la fuga de este cabecilla del grupo de los choneros, el tema de la consulta popular ha caído mucho más. ¿Qué se puede hacer para poder salvar al menos el contenido, ¿no?, de estas preguntas, que obviamente en su mayor parte se plantea el tema de reforzar la colaboración por parte de las Fuerzas Armadas en el tema de la seguridad y también el tema del empleo? Clarísima la pregunta por parte de Verónica, con gusto saludarle también. Y creo que en ese sentido el mecanismo de democracia directa es tan importante que no puede ser desperdiciado. Y en materia de seguridad, aún más. Somos los ecuatorianos quienes queremos intervenir de manera directa en ese proceso de toma de decisiones del Estado, en la creación de política pública, en la planificación, en la programación en materia de seguridad. En ese sentido, no solo que lo que se está planteando al país resulta mínimo, básico, hasta diría yo irrelevante, sino que abre las puertas a que el problema no tenga ni siquiera insumos para su solución. Se necesita de una consulta popular para evitar lo que ha sucedido el fin de semana y que Verónica acertadamente lo mencionaba. No, se necesita cambiar las leyes para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en los centros de rehabilitación social hoy en la mañana o la fuga de Fito el fin de semana. No, la ley está ahí, la ley es buena, lo que nos hace falta es cumplirla y aplicarla. Y eso no se logra a través de consultas populares, se logra sobre todo cuando los funcionarios y las autoridades están en capacidad de hacerlo y tienen voluntad real de transformar un país. Ahora, ¿cómo salvamos los trastos de la democracia cuando definitivamente vemos que es una situación tras otra? No terminamos de salir de un montón de hechos eh, en el tema de las muertes violentas, y cuando de repente pues comenzamos otra vez a ver el tema de las cárceles, de la inseguridad y de la fuga de este grupo de los choneros. ¿Cómo salvamos los trastos de la democracia aquí en nuestro país? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que definitivamente debe reforzar la actual administración gubernamental? Lo primero, Verónica, está en nosotros, en que los ciudadanos comprendamos la importancia de la democracia y cada uno de sus pilares: justicia independiente, elecciones libres y transparentes, leyes que verdaderamente se apliquen, respeto al Estado de Derecho. Lo que pasa en este momento en cuanto a la crisis es que dimos por sentado la existencia de la democracia y nos olvidamos de ella. Y ahora el poder, incluso estatal, está en manos de grupos irregulares del narcotráfico y del crimen organizado. Y eso es algo que como ciudadanos no debemos permitir. Las instituciones, podridas como están, incluso en alusión a ese término que se ha hecho, la metástasis, muy acertado en cuanto a la investigación de la Fiscalía, es muy poco. La mayor responsabilidad la cargamos nosotros. Si no nos hacemos sentir como ciudadanos activos y empoderados, si no buscamos la forma de tomar el toro por los cuernos y decir aquí manda el ciudadano y no ustedes, que incluso están corrompidos o vinculados, simplemente estamos condenados. El rescate de la democracia y de los valores democráticos pasa por nosotros. Que usted ha mencionado y es acerca de que la ciudadanía haga sentir su peso. Pero precisamente parte de la queja ciudadana en este momento es que no quiere que se lleve a cabo una consulta que tras eso tendrá su tiempo, su periodo, ¿no?, de convocatorias, de ir a las urnas, y encima de eso los resultados pues tendrán que ser analizados por la asamblea, etcétera, etcétera. Sino es que el ciudadano común, la gran mayoría de ciudadanos, quiere precisamente que se adopten las medidas de seguridad inmediatamente. Para eso eligieron pues a las actuales autoridades, para eso se eligieron,
Pero ¿cómo hacer sentir el peso de la ciudadanía en este momento? Decir, ¿sabes qué? No quiero una consulta, ya actúa inmediatamente con estrategias de seguridad y rescata el país que estamos hoy. En 8 días ya se nos está cayendo a pedazos. Imagínense el resto del 2024. No, y eso es terrible, Jorge. No podemos quedarnos en eso, y cruzarnos de brazos y pensar que ya todo está perdido. Nos corresponde a nosotros, diría yo, incluso devolvernos la fe en que hay cómo hacer las cosas de manera distinta, en que hay cómo rescatar al país. La responsabilidad es grande, pero empieza eligiendo bien. Empieza, una vez elegidos, exigiendo rendición de cuentas, que las autoridades respondan al país. Y creo que ahí es donde nosotros fallamos. Pensamos que la democracia es simplemente ir a votar cada 2 o cada 4 años, rayar una papeleta y punto. Y nos olvidamos de lo que ocurre entre elección y elección. Yo soy de aquellos que esperan muy poco de los políticos una vez que están en el poder, y más bien espero que seamos nosotros quienes, poniendo los puntos sobre las 10, hagamos las cosas de la mejor manera, ¿no? Así es que, en ese sentido, seguridad, economía, transparencia e integridad desde la ciudadanía, porque lamentablemente crisis política, inseguridad, problemas económicos y corrupción están enquistados en la parte pública. ¿Y cómo limpiar esa parte? ¿Qué sería lo apropiado? O sea, ¿cuál sería el paso a paso para dar o para purificar todo este sistema democrático que por este caso metástasis se han visto envueltos jueces, fiscales, etcétera, etcétera? Y dar cuenta de que, chuzo, a lo mejor hay más y todavía no sabemos. A ver, no hay una varita mágica, Jorge, lo hemos dicho siempre, para que de la noche a la mañana, pues, solucionemos los problemas del país de ninguna forma. Hay que hacer las cosas paso a paso, pero si ya está demostrado, por ejemplo, que uno de los pilares fundamentales de la democracia, la independencia judicial, es imposible de lograr, producto de la permeación de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado en jueces, en fiscales y en defensores, hay que depurar la justicia. ¿Quién debe hacerlo? Sí, el Consejo de la Judicatura, pero no este Consejo cuestionado, no este Consejo observado y criticado y que incluso tiene a sus principales procesados penalmente o investigados por la Fiscalía. Si es que nosotros no tenemos como país la capacidad de tener una institución que depure la justicia, busquemos, como fue en su momento, asistencia y apoyo internacional para lograr el cometido. Lo mismo pasa con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas. Lo que pasa en mayor medida es que hay miedo de depurar, hay miedo de tocar fibras sensibles por los niveles de violencia, por la reacción que se puede obtener de los grupos irregulares, pero hay que hacerlo. Y la depuración, por ejemplo, es uno de los primeros pasos que se debería dar idealmente en un país como el nuestro. Sí. Recapitulando entonces, ¿qué debió haberse tomado? ¿Era necesaria la consulta popular en esta época de inseguridad? Y si pues se tomaba porque era una promesa de campaña, pero ¿qué preguntas debieron hacerse ahí en ese caso? A ver, las consultas siempre van a ser importantes. Ya. Las consultas siempre van a ser necesarias para poder lograr que la ciudadanía se pronuncie sobre ciertos temas, pero sobre ciertos temas importantes, sobre temas trascendentales. Porque hoy la ciudadanía rechaza la iniciativa de Daniel Noboa, porque no quiere que 50 millones de dólares se pierdan en que la ciudadanía ratifique las atribuciones y las competencias que ya están establecidas en la Constitución y la ley para el presidente, la Asamblea, el Consejo de la Judicatura, la Contraloría. ¿Qué se tenía que preguntar? Se tenía que preguntar por la depuración de la justicia, no por la evaluación o la auditoría, en línea con lo que se plantea en la pregunta 8. Claro, en materia de seguridad queremos endurecer las penas, preguntémosle a la gente, pero hagamos un buen anexo para que entre en vigencia de manera automática con el resultado, no para facultarle al presidente lo que la Constitución ya le faculta. Y si queremos generar empleo, preguntémosle al país sobre las distintas modalidades contractuales que en este momento no están vivas y que se necesitan probablemente para generar algo de ingresos en los hogares ecuatorianos, no sobre la reactivación de una actividad que dentro del mismo pedido de consulta a la Corte Constitucional se dice que es el caldo de cultivo perfecto para el lavado de activos. Por favor, un poco de coherencia por parte de las autoridades y con seguridad los ecuatorianos estaremos dispuestos a apoyar la consulta. Yo creo que esas palabras son una excelente conclusión, Mauricio, de lo que la gente piensa en este momento y las soluciones que piden, pues, ¿no? O sea,
Si hay una consulta, pues para que pregunten otras cosas que sí, pues requieren que la ciudadanía se pronuncie. Siempre va a ser necesario, como usted lo dijo, pero en cuestiones de generación de empleo, modalidades contractuales, etcétera, ahí sí cabía. Pero en cuestión de seguridad, es lo obvio, o sea, que te dicen, que te pregunten, ¿quieres que la policía salga a las calles a defenderte? Obvio que la gente va a decir que sí, pues entonces. No, 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 pero es peor que eso, Jorge. Nos están preguntando si queremos que los militares hagan controles de armas en las vías, afuera de los centros de rehabilitación social. Sí, eso ya es lo que hacen. Y acabamos de comprobar que el problema no está afuera, el problema está Está dentro. adentro. Sí. Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber dado parte de su lunes de su agenda para este programa de Péndulo Radial. Siempre un gusto, Jorge. Un abrazo a la distancia para ti, para Verónica y para todos nuestros amigos de Péndulo. Esperemos, porque nunca es tarde, que el gobierno reflexione y Claro. enmiende por el bien de todos. Sí, 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 todavía estamos a tiempo. Muchas gracias. Ah, cierto, antes de terminar, si se acuerda que el año pasado le pregunté si esta iba a ser una versión 2.0, lastimosamente ya eso se ve en redes sociales. ¿Sí se acuerdan, no? A ver, y yo te digo, y voy más bien a proyectarme al futuro. ¿Qué tenemos que esperar, Jorge, en las elecciones de 2025? Si en este momento algunos ya están extrañando a Guillermo Lasso. O sea, yo no sé qué tan bajo tenemos que caer para llegar a esos extremos. Claro, ya hay comparaciones y mire que recién no más empezado, pero bueno. Gracias, Mauricio, una excelente tarde para usted.